Esto es un viaje al corazón de un misterio que tardó más de 2 décadas en resolverse. Imagina que una persona desaparece sin dejar rastro. No hay testigos, no hay pistas, solo una extraña nota encontrada en su casa. El tiempo pasa y el caso se enfría, convirtiéndose en una de tantas historias sin respuesta. Hasta 16 años después. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir dando voz a historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El 23 de febrero del año 2003, la ciudad de Madrid vivía su rutina habitual. Pero para Juana Canal, aquella jornada marcaría el fin de su historia. Juana tenía 38 años, era madre de 2 hijas y llevaba una vida aparentemente normal en el barrio de Ciudad Lineal. Trabajaba como auxiliar de veterinaria y, según quienes la conocían, era una mujer fuerte, cariñosa y trabajadora. Sin embargo, su vida no era perfecta. Desde algún tiempo mantenía una relación con Jesús Pradales, un hombre con el que las cosas no siempre iban bien. Su relación estaba marcada por altibajos, discusiones y momentos de tensión. Aquella noche, Juana y Jesús tuvieron una fuerte pelea en su domicilio. Lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes sigue siendo un misterio, pero lo único cierto es que a partir de esa noche, Juana desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, el hijo de Juana, Sergio, de tan solo 14 años, llegó a casa. Su madre no estaba, pero sí encontró una nota escrita, supuestamente por Jesús, en el que decía: «Tu madre y yo discutimos. Se fue a dar un paseo y no ha vuelto. No te preocupes, seguro que vuelve pronto». Pero lo extraño es que Juana nunca regresó. Su teléfono estaba apagado, su ropa seguía en casa y no había señales de que hubiera preparado una marcha voluntaria. Sus familiares intentaron localizarla, pero nadie sabía nada de ella. Los días pasaban y la angustia crecía. La familia decidió denunciar su desaparición y ello dio inicio a una investigación que en aquel momento no llevó a ninguna parte. En el año 2003, los protocolos de búsqueda de desaparecidos no eran los mismos que existen hoy. En aquella época, muchas desapariciones de adultos se archivaban rápidamente, bajo la premisa de que la persona se había ido por voluntad propia. La policía interrogó a Jesús, pero sin pruebas concluyentes, el caso quedó en el limbo. No había signos de violencia en la casa, no había testigos, pero lo más inquietante es que no había rastro alguno de Juana. La familia no dejó de buscarla. Pegaron carteles, preguntaron a amigos, llamaron a hospitales, pero no encontraron ninguna pista de dónde pudiera estar Juana. El tiempo pasó y el caso se fue apagando poco a poco. Hasta que 16 años después, el silencio se rompió de la forma más inesperada. En septiembre del año 2019, en un paraje solitario de Ávila, en el pueblo de Navalacruz, una pequeña localidad rodeada de montañas y bosques, unos excursionistas decidieron aprovechar el buen tiempo para hacer una caminata. A simple vista, no había nada extraño en aquel paisaje,
Pero en medio de tanta vegetación, algo inusual llamó su atención. Entre la maleza, semienterrado y cubierto por el paso del tiempo, encontraron lo que parecía ser un cráneo humano. Sorprendidos, llamaron a la Guardia Civil, quienes confirmaron que efectivamente se trataba de un cráneo humano. Pero no había ropa cerca, ni documentos que permitieran identificar a la persona que pertenecía. Tras una inspección más minuciosa del terreno, los agentes encontraron otro hueso, un fémur. La disposición en que se encontraban estos restos indicaba que no se trataba de un entierro cuidadoso, sino más bien de un intento de ocultar el cuerpo de manera apresurada. Pero ahora, lo importante era averiguar cuánto tiempo llevaban ahí esos restos, quién era la persona y cómo habían terminado en aquel remoto lugar. La Guardia Civil trasladó los restos al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. Los peritos comenzaron un proceso meticuloso para extraer ADN y compararlo con las bases de datos de personas desaparecidas. Este procedimiento les llevaría tiempo, pero a los investigadores les inquietaba el detalle de la ubicación del hallazgo de los restos. Navalacruz no era un lugar al azar. Se trataba de una zona con la que Jesús Pradales tenía una conexión directa. Su familia tenía una finca en esa localidad y él solía frecuentarla. ¿Podría haber alguna relación entre los restos hallados y la desaparición de Juana en el año 2003? Los meses pasaron y finalmente, en el año 2022, llegó la respuesta que lo cambiaría todo. Los análisis de ADN confirmaron que los restos encontrados en Navalacruz pertenecían a Juana Canal. La noticia sorprendió a su familia, que después de 19 años de incertidumbre, por fin tenían una certeza: Juana estaba muerta. Ahora, la misión de la policía era descubrir qué había ocurrido realmente aquella noche de febrero del año 2003 y, sobre todo, quién había llevado el cuerpo de Juana hasta aquel rincón tan apartado de Ávila. El caso se reabrió oficialmente y todas las miradas se dirigieron a un solo hombre, a Jesús Pradales. La confirmación de que los restos hallados en Navalacruz pertenecían a Juana Canal marcó un antes y un después en la investigación. Durante 19 años, su paradero había sido un misterio, una ausencia dolorosa para su familia, un caso archivado en los registros policiales. Pero ahora, con pruebas tangibles en las manos de los investigadores, era el momento de buscar respuestas. Desde el principio, las sospechas recayeron sobre Jesús, la última persona que vio con vida a Juana, la noche de su desaparición. Su nombre había estado siempre presente en la investigación inicial, pero al no haber pruebas concluyentes, nunca se le pudo imputar ningún delito. Sin embargo, con el hallazgo del cuerpo, los agentes decidieron actuar. Y en octubre del 2022, Jesús fue detenido en su domicilio de Madrid. La policía lo interrogó durante horas, tratando de reconstruir lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Durante los primeros momentos del interrogatorio, Pradales se mostró frío y distante, negando cualquier implicación en la muerte de Juana. Pero finalmente, Jesús rompió su silencio y confesó. Según su testimonio, aquella noche él y Juana tuvieron una discusión en su domicilio. Aseguró que la pelea se intensificó y que en un momento de tensión, Juana cayó al suelo y se golpeó fatalmente. Pradales afirmó
que no la mató intencionadamente, sino que la muerte fue accidental. Declaró que al verla inmóvil entró en pánico y en lugar de llamar a emergencias, decidió ocultar el cuerpo. Aseguró que el miedo lo paralizó y que su único pensamiento en ese momento fue deshacerse del cadáver para evitar las consecuencias. Pero lo más escalofriante fue cuando Pradales confesó que tras la muerte de Juana descuartizó su cuerpo para poder transportarlo con mayor facilidad. Luego lo metió en maletas y condujo hasta una finca en Navalacruz donde enterró los restos. Aunque Pradales confesó, su versión de los hechos presentaba muchas incongruencias. Si fue un accidente, ¿por qué descuartizó el cuerpo? Su reacción no parecía propia de alguien que hubiera presenciado una muerte accidental. Si Juana había caído y fallecido por un golpe, ¿por qué no llamó a la ambulancia? ¿Por qué no informó a nadie? La manera en que ocultó el cuerpo más parecía que su intención no era solo evitar problemas, sino borrar cualquier rastro del crimen. La frialdad con la que continuó su vida después de la muerte de Juana estaba fuera de lo normal. Pradales siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. Se casó, tuvo hijos y nunca mostró signos de remordimiento. Y la carta que Pradales dejó en casa de Juana, afirmando que ella había salido a despejarse, parecía un intento claro de desviar la atención. Para la familia de Juana, la confesión de Pradales no era suficiente. Estaban convencidos de que no se trató de un accidente, sino de un asesinato. Juana ya había tenido problemas con él, y su familia sospechaba que la violencia verbal podría haberse convertido en algo peor. Los investigadores también tenían sus dudas. La forma en la que el cuerpo fue trasladado, el hecho de que el cráneo y el fémur fueran los únicos restos encontrados y la estrategia de la ocultación mostraba una premeditación que no encajaba con la historia de un arrebato impulsivo. Con la confesión de Pradales, la policía ya tenía lo que necesitaba para presentar cargos formales contra él, y ahora solo quedaba llevarle ante la justicia. La confesión de Pradales en el año 2022 había resuelto una parte del misterio, pero todavía quedaba una pregunta crucial. ¿Cómo se haría justicia por la muerte de Juana? La respuesta llegó en septiembre del año 2024, cuando la Audiencia Provincial de Madrid dio inicio al juicio contra Pradales. El juicio prometía ser intenso, con declaraciones impactantes, pruebas forenses y el testimonio de familiares y expertos, que ayudarían a esclarecer lo ocurrido aquella fatídica noche de febrero del 2023. Desde el inicio, la Fiscalía y la acusación particular, representada por la familia de Juana, sostuvieron que Pradales no solo era culpable, sino que había actuado con premeditación. Los abogados de la acusación presentaron un relato claro. La relación entre Juana y Pradales era conflictiva, con episodios de discusiones acaloradas. Pero la noche del 23 de febrero del 2003, la discusión se transformó en violencia y Pradales golpeó a Juana, causándola la muerte. Y en lugar de pedir ayuda, decidió deshacerse del cuerpo de la manera más cruel posible, descuartizándola. Que para encubrir el crimen dejó una nota falsa en casa, fingiendo que Juana se había marchado voluntariamente. Sin embargo, durante casi 20 años vivió con total normalidad, como si nada hubiera pasado, sin mostrar
el más mínimo remordimiento. Por otro lado, la defensa de Pradales intentó construir una imagen diferente. Su estrategia se basó en 3 argumentos principales. Uno de los argumentos fue que la muerte de Juana fue un accidente. Pradales sostuvo que nunca tuvo intención de matar a Juana. Según su declaración, la discusión fue intensa, pero no hubo agresión directa. En su relato decía que Juana tropezó y se golpeó fatalmente, y él, presa del pánico, tomó la peor decisión posible: ocultar el cuerpo. Otro de los argumentos de la defensa fue que, dado que los hechos habían ocurrido en el año 2003 y que el delito de homicidio prescribe a los 20 años, que Pradales no podía ser juzgado. Sin embargo, la Fiscalía pidió que esto no se aplicase, alegando que la ocultación del cadáver y la falta de pruebas habían impedido que la justicia actuara antes. Y otro de los argumentos fue que, aunque Pradales se deshizo del cuerpo de un modo macabro, la defensa argumentó que eso no significaba que él hubiera cometido un asesinato intencionado. Reconocían que ocultó el cadáver, pero insistían en que la muerte no había sido provocada de manera deliberada. Uno de los testimonios más emotivos del juicio fue el testimonio de Sergio, el hijo de Juana, quien habló sobre la nota que encontró en casa y cómo creyó en la versión de que su madre simplemente se había marchado. Contó cómo pasó años esperando noticias, con la esperanza de que su madre apareciera en cualquier momento. Los peritos forenses que analizaron los restos de Juana ofrecieron testimonios fundamentales. Declararon que, aunque el paso del tiempo había deteriorado alguna de las pruebas, sí que pudieron determinar que los huesos no mostraban fracturas post-mortem, atribuibles a una caída. Después de varias sesiones llenas de tensión, el juicio llegó a su fin. La Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión por homicidio intencionado con el agravante de parentesco. La defensa, por su parte, insistió en que el caso debía considerarse homicidio imprudente y que debía aplicarse la prescripción. Finalmente, el 26 de septiembre del 2024, el jurado popular determinó, por mayoría, que Jesús Pradales era culpable de la muerte de Juana Canal. El jurado no creyó su versión de los hechos y no aceptaron la historia del accidente, ni su argumento de que había actuado bajo el pánico y la desesperación. Fue condenado a 15 años de prisión por homicidio, con agravante de parentesco, y 3 años adicionales por el delito de profanación de cadáver, debido a la forma en que descuartizó el cuerpo y lo ocultó. En total, 18 años de prisión y una indemnización a los familiares de Juana que sumaba algo más de 200.000 euros. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir recordando historias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.